Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos, emitimos a esta hora desde Bogotá, Colombia. Es que cae un aguacero muy fuerte a esta hora en Bogotá. Ven ustedes, el cielo está gris, encapotado, se escucha el sonido de la lluvia, caen algunas gotas, incluso aquí sobre la cámara. Entonces, no podemos dejar de seguir publicando el expediente Uribe, menos en medio de la coyuntura noticiosa que se vive en el país, en este caso Uribe. Hoy la jueza 30 de Garantías suspendió la audiencia en medio de la cual se estaba discutiendo la libertad del expresidente Álvaro Uribe, pero ni siquiera se llegó a ese punto porque se empezó por la discusión de si el caso debe mantenerse en ley 600, como ocurría en la Corte, obviamente por tener fuero el senador Uribe en ese momento, pero siendo ex senador, la Fiscalía ha dicho pasará a 906. Esta fue la discusión que vimos, pues quedó aplazada hasta el próximo martes. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí en Semana contándoles paso a paso, mostrándoles esas piezas procesales que forman todo el caso Uribe y que estaban obviamente inéditos, todas estas piezas inéditas. Por eso las queremos presentar aquí completas, las encuentran en nuestras redes sociales, en semana.com, completas para que ustedes puedan tener una idea más clara de lo que ha sido este proceso. Jairo, ¿a quién tenemos hoy en el expediente Uribe? Vicky, pues hoy vamos a presentar una pieza que está en la Corte Suprema de Justicia y tiene que ver con la declaración de otro ex paramilitar. ¿Quién es este hombre? Es Harlington Mosquera. Y para ponerlos un poco en contexto, vámonos a la declaración a la indagatoria que rindió el expresidente Álvaro Uribe, porque él narra un episodio ocurrido el 14 de abril del 2018 en Pacho, Cundinamarca. Él dice que un paramilitar pues logra hablar con él, contactarlo para entregarle información relevante sobre su proceso e información que él tenía muy importante para el expediente judicial. Vicky, ¿se acuerda que el expresidente Uribe contó que a través de varias personas logró entrar incluso a su camioneta, a hablarle y exponerle, y puso como testigo pues a un coronel? La Corte decidió llamar a este hombre, a este ex paramilitar que se llama Harlington Mosquera. Y es importante decir lo siguiente, Jairo, y es que este hombre, según el testimonio del expresidente Álvaro Uribe, se le acercó en medio de la multitud, terminó subiéndose, como usted lo dice, al carro, y el expresidente Uribe incluso hace referencia a algunas de las interceptaciones donde él se escucha mencionando a esta persona y diciéndole a su gente que por favor tengan en cuenta este testimonio para que lo lleven a la Corte Suprema de Justicia. Harlington Mosquera estuvo frente al magistrado César Reyes. ¿Es frente al magistrado César Reyes, Jaime? Sí, allí en la Corte Suprema. Allí en la Corte Suprema. El expediente Uribe, aquí en Semana, que no se lo cuenten, véalo y escúchelo usted mismo. Y con posterioridad a ese año del Consejo Comunal que denomina usted, ¿volvió a ver al senador Álvaro Uribe? Al senador Álvaro Uribe lo vi en la campaña presidencial del señor Iván Duque en Pacho, Cundinamarca. Estaba en la plaza ahí donde queda una nueva flota que montaron ahí. Estaba ahí y yo pedí hablar con él precisamente. ¿Y eso en qué año fue? Eso fue como el año pasado, ahorita en la campaña, en la segunda vuelta. Eso fue en la segunda vuelta. Esa era la campaña, ¿estaba quién con quién ahí? Iván Duque y Petro. No, pero ahí donde usted dice que los vio. No, él estaba como el de la campaña de Duque, él estaba un poco gente reunida. ¿En dónde me dice? En Pacho, Cundinamarca. ¿Y qué pasó? Yo solicité hablar con él precisamente. ¿A quién le solicitó? A un muchacho que hacía parte de los acompañantes de él. Yo necesito hablar con ese señor. Pero, ¿y quién era el muchacho? No recuerdo su nombre. ¿Pero por qué usted le habla con él, con el muchacho? No, yo solicito porque él estaba al lado del expresidente en ese momento en la tarima y era llegado a él porque yo veía que hablaba con él. Entonces yo solicito a ese muchacho que hable con él, que necesito hablar con él.
Y ese muchacho que usted dice vio y que solicitó, le envió el mensaje a Álvaro Uribe, sí. ¿usted supo después quién era? No lo he vuelto a ver. ¿Él le dijo a usted quién era? Era como el hombre que contestaba los teléfonos, uno gordito él, que pues si me lo ponen ahí de los que estaban ahí, yo lo saco de una. Descríbalo. Era uno gordito, tenía un bolsito como Juan Felipe o una vaina así se llamaba, ¿no? Como Felipe, una cosa así, pero no, gordito él no es, tenía un bolso y manejaba celulares y estaba ahí con él. ¿Qué estatura más o menos es? Es como uno de 66. ¿Qué edad? Ese muchacho puede tener que unos 22 años. ¿Tenía algún distintivo que lo diferenciara de los demás? No, él estaba vestido como, tenía un bolso, como con una camiseta negra. No, y celulares y contestaba y lo pasaba a él, no tenía más nada, no le mencioné más. ¿Dónde estaban en el momento que usted dice que este joven le pasaba celulares a Álvaro Uribe? No, pues ¿Ellos dónde estaban? Él estaba presidiendo prácticamente una reunión donde había gente sobre la campaña del candidato, de Iván Duque. ¿Pero esa reunión dónde se hizo? En Pacho, Cundinamarca. ¿En qué parte? Esa reunión se hizo en la entrada de Pacho, ahí donde queda precisamente la nueva terminal. Es un campo abierto al público. Ahí, ¿cómo es eso ahí? Eso ahí queda un Descríbalo acá ahí al registro para que le quede su respuesta. Eso queda ahí un campo grande. Ahí parquean los carros de la flota que salen. Y eso estaba abierto al público porque pues era una reunión pública, política. ¿Y usted en qué momento y cómo accede a ese joven que hablaba? Porque yo lo vi que era llegado al señor, entonces yo le pedí ese favor que necesitaba hablar con el señor urgente. ¿Y ese señor que manejaba los celulares estaba solo o estaba con No, quién? con todos ahí en la tarima, él estaba ahí bajado de la tarima, había harta gente ahí, había congresistas y gente ahí en política. Era una reunión política. ¿Y usted se le acercó al señor? O... Sí, yo lo llamé porque ahí quedaba el baño, un baño enseguida que uno pagaba 1.000 pesos y entraba y como quedaba así la entrada y el baño, entonces yo lo llamé y le dije, me necesito hablar con este señor. ¿Usted lo llamó cerca al baño y él se fue hacia allá? Descríbame eso como es. No, el baño quedaba aquí, la tarima está aquí, ellos están todos aquí, esto de aquí a acá no hay mucha distancia, entonces llamo a un muchacho, sale y me escucha. ¿Cómo lo llamó usted a él? Le dije, joven, me hace el favor. Entonces el señor viene, entonces le digo, necesito hablar con el señor expresidente, dígale que necesito hablar con él. ¿Usted le dijo quién era usted? No, le dije, dígale que necesito hablar con él. ¿Usted le dijo a él para qué necesitaba hablar con Uribe Vélez? No, le dije que necesitaba hablar con él urgente, no le precisé nada, dígale que me atienda, es tan amable, que necesito hablar con él. ¿Y eso como a qué hora era? Eso fue ya, es un poquito tarde, hombre, eso ya eran como eso fue como las 2:30 o 3 de la tarde, más o menos. Sí, porque ya era tardecito, porque iban a salir. Ya se estaba terminando como esa reunión. ¿Y esa reunión a qué horas había empezado? Esa reunión empezó como a las 10 y pico, casi 11 de la mañana más o menos. ¿Y la hora en que usted llama al señor es a qué hora, más o menos? Ya eso fue más o menos ya como, ¿qué le digo yo? Faltando por ahí 40 minutos más o menos para terminar esa reunión. O sea, ¿a qué horas? Para allí sale la hora, doctor, eso es como, sé que era tarde ya porque ya se iban a ir, pero más o menos 40 minutos, colóquele entre 2:40 o aproximando a las 3. ¿Y qué le dijo el joven al que usted llamó? El güey le dio la razón a él. ¿Se dirigió hacia dónde? Hacia el presidente Uribe y le dio la razón. ¿Y qué pasó ahí? Después de eso, el expresidente Uribe le dice a su esquema, cuando ya va a salir,
que me conduzcan a la camioneta donde él estaba, donde estaba su mecanismo de seguridad, y me sube a la camioneta. Y hablo yo dentro de la camioneta con él. ¿Y quiénes estaban dentro de la camioneta? Estaba el jefe de seguridad de él y estaba ahí con él. Y la persona al joven que usted llamó, ¿el qué se hizo? No, yo no volví a saber nada más de él. ¿Y qué ocurre dentro de la camioneta? Ocurre lo siguiente. Yo le digo al expresidente, hombre, yo necesito hablar con usted lo siguiente. Es que sobre el tema que está pasando en el país, yo tengo conocimiento qué ha pasado con ese tema. Porque conozco el deslabón de esa situación y por dónde ha empezado eso y cómo se está tejiendo eso. Porque fui uno de los que recibió ofertas sobre esa situación y hubo una persona, no le mencioné detalles, le dije, y es una situación muy grave y quiero que el país conozca esa realidad, porque aquí no puede haber un rasero para el uno y otro rasero para el otro. Cáigase el que se caiga, aquí tiene que haber realidad y verdad. ¿Y qué le dijo usted dentro de la camioneta a él en relación con eso que usted denomina la verdad, cáigase el que se caiga? No, que yo... Si es que le dijo algo, ¿no? No, fue muy mínimo la intermisión, hablamos un rato, pero hablamos del tema y le dije, tengo conocimiento de hechos, no de oída, sino directamente porque participé directamente en la conversación y estuve ahí. Ni me lo contó Pepito Pérez, ni me lo dijo nadie, sino que yo estuve ahí. Y conozco los hechos presenciales. ¿Y qué hechos presencial? Le preguntó el senador Álvaro Uribe Vélez, ¿qué hechos eran? No me preguntó, me dijo esta frase. Me dijo, yo puedo mandarte a alguien de mi abogado para que hables con él y le comentes. Yo le dije, claro, no hay ningún problema, yo hablo con él. De hecho, no hay ningún problema. Pero usted no le dijo al senador Álvaro Uribe Vélez específicamente qué eran los hechos. No, señor. ¿No? Yo soy muy cuidadoso, hombre, doctor. Siempre aprendí una cosa, que los hechos se tienen que referir en su momento oportuno y ante la entidad competente para que tenga su valor de juicio. ¿Y esos hechos que usted considera importantes? Sí, señor. ¿Cuánto hacía que los conocía? Hombre, esos hechos los conocí yo en el 2009. 3:34 p.m, avanza esta audiencia, empieza a preguntar el magistrado César Reyes, a interrogar a esta persona que pues evidentemente refiere tener información clave, pero veo al magistrado allí muy concentrado en la forma como abordó al expresidente Álvaro Uribe. Ya lo decía usted al iniciar esta transmisión, Jairo, tenemos más de 5.000 personas conectadas a esta hora en Facebook Live, estamos en YouTube, estamos en Periscope, y la verdad es que lo que dice Uribe es que esta persona la abordó en medio de un acto público en Pacho, Cundinamarca. ¿Qué sigue, Jairo, en esta diligencia de Harlington Mosquera? Pues el magistrado intenta y busca que le hable más sobre la supuesta información que él tiene, y es cuando este es paramilitar, le dice que se contacta con un abogado y menciona ya a Diego Cadena para hacer ya efectiva esta denuncia y entregarla a la corte. Esto es lo que dice este ex paramilitar. Bueno, y después de ese encuentro con el senador Álvaro Uribe Vélez, ¿pasó algo en relación con la información que usted le quería suministrar? ¿Qué pasó con eso? Después de eso, me encontré con un abogado que me llamó y nos citamos y nos encontramos en Medellín, en el Obelisco, lo cité yo, que me encontré con él, en el Obelisco en Medellín, al frente del Atanasio Girardot.
¿Cómo hizo para contactarse con él? Porque yo dejé un número de teléfono y me llamaron. ¿A quién se lo dejó? Ese número se lo dejé yo al expresidente Uribe. ¿Directamente? Venga, sí, yo parece que yo le dejé ese número a él. ¿Usted al expresidente Uribe que denomina le entregó el número telefónico y su nombre o jamás salió a relucir su nombre? No, porque yo cuando estaba hablando con él le presenté mi nombre, claro. De hecho, le dije, soy Hamilton Mosquera. Estuve en el Consejo Comunal que usted tuvo en Florencia, Caquetá, para tal fecha. Le dije, eso fue con fatal, que yo levanté la mano, que le pedí protección, que tenía una escolta y salió públicamente. Y le dije, y me dijo, sí me recuerdo, me dijo, ¿me puedes dar tú un número para que te contacten? Esa palabra me la dijo. Y le di un número que me llamó. El doctor Diego Cadena, con él hablé. ¿El doctor Álvaro Uribe en algún momento se comunicó con usted? No. ¿Qué tiempo transcurre entre el momento en que usted tiene la reunión en Pacho dentro del vehículo y el tiempo en que el abogado, dice ahora Cadena, lo llama a usted? Yo creo que pasó, que 15, 20 días. Tiene acá, por favor, para que quede. 15 o 20 días. 15 o 20 días. El abogado Cadena, dice usted, lo contactó. ¿Y qué le dijo? No, nunca. El abogado Cadena, estuvimos hablando en Medellín. Referente, me dijo, usted habló con el expresidente, usted le pidió hablar con él, y si eso fue así. Hicimos un documento en la notaría, ahí por el lado de la 70, una notaría, donde se hizo el documento, donde me dijo, ¿usted estaría dispuesto a ir a hablar con...? Le dije, pues, pase el documento y pídame que me citen, que yo voy a la corte donde sea y digo lo que sé. Eso es un documento que hicimos ante notaría nomás. Ya. Señor Mosquera, ¿por qué la reunión fue en Medellín? Porque yo me encontraba para esos lados. Ah, usted no estaba en Pacho. No, estaba para los lados de Medellín. ¿Y el abogado Cadena también estaba en Medellín? Él no estaba en Medellín. Cuando me llamó, que yo hablé con él, le dije que estaba en Medellín, que si había la posibilidad que nos encontráramos en Medellín. Que no fue fácil, porque, como le digo, yo aprendí a desconfiar sobre el filo de un machete. No fue fácil la reunión porque de verdad que para entrevistarme yo con alguien no es fácil. Y nos encontramos en el Obelisco. Ahí en una cafetería en el Obelisco nos encontramos. Ahí hablamos. De ahí bajamos allí a la notaría donde le dije, hicimos un documento. ¿Usted le comentó al abogado Cadena los hechos que iba a declarar en la notaría o no? No, eso quedó muy prematuro, eso quedó ahí como sin comentario profundo, eso quedó sin importancia muy grande, porque pues lo que sé siempre lo respaldo para mí mismo. Y como le digo, yo no doy ninguna adversidad antes de que el tema sea jurídicamente, porque aprendí a conocer eso desde mis declaraciones en la Corte Suprema. ¿Y quién tiene la iniciativa de que usted rindiera entonces esa declaración cuyo contenido no le dijo a Cadena en la notaría 70? Hombre, ¿qué hace el doctor Cadena? Me dice, porque el presidente Uribe solo lo que me pidió a mí que si podía hablar con un asesor jurídico de él y que si le podía dar un número donde me podían ubicar, no me pidió nada más. ¿Qué me dice el doctor Cadena en ese momento? Me dice, ¿usted está dispuesto a colaborar a hablar en la Corte Suprema de lo que sabe? Le dije, claro, doctor, yo iré a la Corte, diré lo que sé, más de allá no voy a decir lo que no sé. Señor Mosquera, pero ¿quién propone ir a la notaría 70? No, la propuesta se hace abierta en el sentido de que él me dice, es que yo necesito que usted haga un documento para que quede firmado y notariado lo que está diciendo para que vaya a la Corte Suprema y diga su verdad, diga la verdad, solamente nunca
simplemente la hago. ¿Y por qué mencionó la notaría 70? Porque es que la notaría queda cerquita de donde estábamos. Ah, ¿usted no fue a la notaría 70? No, la notaría queda cerquita, es ahí es que de ahí, donde queda la notaría, eso es cerquita, donde se hizo el documento. Es que del estadio de Atanasio Girardot, ahí es cerquita, eso es por ahí por la 70. Pero entonces usted coge aquí, es que todo esto es la 70 y usted cruza aquí. Cruza Don Poy también aquí, vea, se viene por la 70. Todo esto es 70. Aquí donde queda un asadero que llaman la 80. Entonces, si usted conoce a Medellín, doctor, qué pena. No sé si la conozca. No, pero usted ilustra bien. Exacto. Entonces usted se va por aquí. Tal. Llega aquí, esta es la 70 y voltea aquí. Aquí sale la estación de... ¿Cómo se llama esta estación? Del tranvía que tiene Medellín, que llega aquí, arriba. Usted voltea aquí y hace este giro. Y aquí queda la notaría. Pero eso todo eso es por la 70. Eso está cerquita, de aquí a acá está cerquita. ¿Y el documento dónde lo hicieron? En la notaría. ¿En cuál? ¿La 70? Yo no sé cómo se llama notaría, doctor. No, pero la que usted me dice. Es que como el que estuvo fue usted allá, no sí, yo. Eso queda por ahí como la 70, por ahí queda notaría. Si es una notaría de Medellín, ahí por ese lado queda. De todas maneras, yo le hago llegar esa PCA porque yo le dedico eso, no se preocupe. Yo lo hago llegar aquí. Bueno, y entonces usted ingresó a la notaría, ¿y qué pasó en la notaría? No, se hizo el documento con la asistente que está ahí de notaría que hace el documento, porque lo hace una niña que estaba ahí, hace el documento, y me pregunta, le dije, sí, bajo el juramento, y no fue más. Pero el texto, el contenido, ¿quién lo elaboró? No, la niña que estaba ahí en el sistema. ¿Cómo le digo? Es que en la notaría usted llega y aquí hay una... Pues decirle yo a usted, doctor, que es un licenciado de la letra menuda ni forma, pues. No, está bien, digo yo, es el contenido. Usted dice que firmó una declaración. Lo hice ¿Usted la firmó primero? Sí, yo la firmé y lo hizo la señora en mi presencia mía, la que digitó, fue la señora y yo iba hablando con ella y ella digitó y yo lo firmé. ¿Y Cadena dónde se encontraba? Cadena estaba ahí al lado, sentado. ¿Y qué pasó con ese documento? No, yo se lo entregué, se le firma, yo cojo una copia del documento, y la otra copia la entrego al doctor Cadena, le entrego la copia. ¿La copia que usted tiene se la entregó la notaría o usted le sacó copia? Yo le saqué copia mismo a la notaría, porque ellos me entregan la original y copia. La original, porque le entregan un solo documento a uno. Yo le saco una copia y le entrego al doctor Cadena para que presente ante la corte. ¿Él le dijo que era para llevarla a la corte? A la corte, sí, señor. Jairo, ya son las 3 de la tarde, 45 minutos. La inquietud del magistrado César Reyes es cómo rindió el testimonio, cómo fue, qué pasó, el cómo, más que qué es lo que sabe. Me parece que lo que hemos escuchado es un seguimiento muy marcado del magistrado a cómo se aproximó a Uribe, cómo lo logró, cómo llegó a la notaría, por qué fue en Medellín, por qué fue en Pacho, siempre muy en el cómo más que en el qué. ¿Qué sigue en este fragmento a continuación? Pues ya en este último fragmento de este paramilitar, diligencia que se realiza el 11 de septiembre del año 2019 en la Corte Suprema, pues ya habla del contenido, de qué era eso tan importante que iba a hablar con Álvaro Uribe y trata de explicárselo precisamente pues al magistrado y a la Corte para que quede allí en esta declaración. En el 2009, el señor Rodrigo Rojas Orozco, eso fue para marzo más o menos, en esa época por ahí, hace tiempo, yendo por la séptima, al lado donde queda Madonna, de la Personería, casi llegando a la séptima con 19,
en esa calle transitada, me presenta al señor Iván Cepeda en ese momento, a las 6:45 de la tarde, que no se me puede olvidar esa fecha. ¿Cuál fue la razón de eso? El señor me había informado a mí, el señor Rodrigo Rojas, que era representante de la ONG Paz Christi en su momento, conocida hoy como Paz Holanda, en el cual el interés total de la ONG era que dijera la verdad sobre el Caquetá y hablara sobre el expresidente, el presidente Uribe. Me dice, hay unos magistrados de la Corte interesados en el tema de Álvaro Uribe Vélez, porque yo tengo conocimiento y me he reunido con ellos. Me lo dice el señor Rodrigo Rojas como representante de la ONG Paz Christi, hoy llamada Paz Holanda. Me presenta el señor Iván Cepeda a las 6:45 en la avenida de la Séptima con 19, como les señalé anteriormente, que me acuerdo tanto que llevaba un buzo blanco, unas gafas y un pantalón azul y una botita. ¿Eso en qué año fue? Perdón, que me perdí. Eso fue en el 2009. Gracias. Y le dice, este muchacho tiene mucho conocimiento y va a hablar ante la corte. Entonces Iván Cepeda le dice esta frase, me recuerdo tanto de esa frase: encárguese usted de eso. A Rodrigo Rojas, encárguese usted de eso. Entonces yo le pregunto, ¿cómo que encárguese usted de eso? Yo no hablé con Rodrigo. Entonces la entrevista, la presentación no duró sino por ahí, qué sé yo, 2-3 minutos, no fue más. Bueno, salí yo caminando con Rodrigo Rojas Orozco hacia el Hotel Tequendama. Bajamos por todas esas abajo. Ese día nos vinimos caminando y cogimos un carro y nos fuimos para la iglesia de Lourdes. Bueno, estuvimos hablando entonces, allá donde quedan los 211, al frente una cafetería que llaman los 11 ahí nos metimos. Y me dice esta frase el señor Rodrigo Rojas: es que yo soy la persona encargada de este tema. Yo le digo, ¿cómo así? Me dice, es que si usted habla contra el presidente Uribe o Álvaro Uribe, la corte, Iván Cepeda y otros señores lo sacan del país inmediatamente. Eso me causó asombro eso. Yo dije, hombre, ¿cómo así? La verdad es que yo sobre ese tema no sé nada. Yo no puedo hablar de un tema que no conozco. El tema que yo me refiero es el que yo presencié. Y fue el tema de mi presencia en el Caquetá con los políticos directamente, que me reuní con ellos. Por tal motivo voy a hablar de ese tema. Digo, bueno, usted verá si quiere seguir corriendo o tiene la mejor opción. Cuando yo llego a la corte en el 2010, a mi declaración preliminar, ahí me encuentro con la sorpresa más grande. ¿Cuál fue la sorpresa? El señor Iván Velázquez, que era el investigador de la parapolítica, me dice, bueno, necesito que abramos la investigación bajo la gravedad del juramento preliminar. Y yo le dije, sí, claro, con mucho gusto, doctor, pero necesito que usted me hable de Álvaro Uribe. Y doctor, qué pena con usted, pero yo no voy a hablar de Álvaro Uribe Vélez, porque no tengo nada contra ese señor. ¿Cómo voy a hablar yo contra alguien que no conozco, ni que ha trabajado conmigo, ni que ha reunido conmigo para delinquir? Yo no puedo hacer eso. Entonces Iván Velázquez se puso bravo, se me enojó.
Entonces le dije, vea, yo vengo a hablar sobre el tema del Caquetá, donde mis funciones, hablé con el político Luis Fernando Amario, hablé con este y con miembros de la Fuerza Pública y con Álvaro Pacheco, y esto fue lo que hicimos allá. Sobre eso voy a hablar. Entonces Iván Velázquez no le gustó la situación, me dijo, vea, y me lo dijo el mismo Iván Velázquez. Mire, es que aquí en la Corte hay magistrados interesados en ese tema y lo pueden ayudar a salir del país inmediatamente, porque los temas de allá no son interesantes. Le comentó el magistrado Iván Velázquez a qué magistrado de la Corte se refería. Hombre, ¿Podría yo ayudar a usted a salir del país? de Leonidas Bustos, me parece que era que hablaban ellos mucho. Leonidas Bustos me parece que hablaba mucho. Ellos lo mencionaban mucho a él. Y Rodrigo también me lo mencionaba. Entonces yo dije, ¿cómo hacía? Me dijo, es que si usted habla sobre ese señor, se va del país, porque la Corte tiene unos desenlaces. Y me acuerdo esta frase tan... Me dijo, yo tengo inclusive un amigo en derechos humanos que trabaja en la embajada de Alemania. Yo le dije, ¿cómo así, hombre? Me dijo, sí, pero es que yo lo... bueno, de todas maneras su verdad, pero necesitamos era que nos ayudara con ese tema. Entonces, ya preliminarmente se abre la apertura de la investigación sobre las personas que yo hablé. Yo me reúno con este señor Rodrigo. Digo, vea, Rodrigo, yo no sé usted qué pasó o qué fue a decir, pero yo le dije a usted que yo no tenía nada que ver con el tema de este señor, porque yo no trabajé con ese señor ni con gente de él que lo vinculen, y el tema mío precisamente es el tema del Caquetá, que es donde yo conozco las personas que trabajaron con nosotros y vengo a hablar de ese tema. Entonces me dijo, vea, yo ya hablé con el senador, con el senador no, me dijo, ya yo hablé con Iván Cepeda y él también está interesado en que si usted habla contra este señor, sale del país inmediatamente. Entonces le dije, yo no voy a hablar de temas que no conozco, qué pena, pero para eso no me voy a prestar yo. Créame que no. 3:53 minutos, Jairo. ¿Y contra Harlington Mosquera hubo compulsa de copias por parte de la Corte después de dar este testimonio? No, tengo que revisar la medida de aseguramiento, pero creo que contra él no hubo esa compulsa de copias, pero voy a verificar bien. Creo que contra él no se produjo, voy a revisar. Evidentemente lo que dice es muy grave. Esta vez menciona no solo a Iván Cepeda, sino que menciona al magistrado Iván Velázquez. Esto es hace mucho tiempo, magistrado auxiliar en esa época. El de la parapolítica. Sí, ¿y sabemos quién es Rodrigo Rojas? No, él no se sabe quién es este señor Rodrigo Rojas, el que al parecer le presenta al senador Iván Cepeda, allí en el centro de Bogotá, y que dice que Iván Cepeda únicamente se limita a decirle que él, supuestamente Rodrigo Rojas, se encarga de todo. De allí se van para el Hotel Tequendama, una cafetería muy cerca, y es donde le dice que si habla en contra de Álvaro Uribe, pues pueden sacarlo del país. Y también mencionan a otro magistrado. Él dice que el magistrado que está interesado en este tema es Leonidas Bustos. Sí, Leonidas Bustos es a quien menciona. Jairo, el que está en el cartel de la toga.